Días, mi nombre es Alejandro Navarro Corona, soy estudiante de Derecho y en el trabajo vamos a analizar algunos artículos que vemos en la sesión 5. Uno de los más interesantes que me pareció fue el artículo 14 de la Constitución, que nos presenta distintos tipos de derechos que protege este artículo. El derecho a la no retroactividad a la ley en perjuicio de alguna persona, derecho a la previa audiencia tratándose de actos privativos, derecho a que en juicio se cumplan las formalidades del procedimiento, derecho a la exacta aplicación de la ley en materia penal y derecho a la legalidad en materia civil. La parte de derecho a la exacta aplicación a la ley en materia penal me sonó mucho porque en una conferencia que estuvimos en la escuela mencionaban que el poder penal, la ley penal, la tomaban como que siempre era castigo, como que siempre era para castigar a las personas por medio de actos ilegales que habían realizado. Pero el conferencista nos platicó que no solamente es para eso, que en realidad nos medía exactamente la pena que nos iban a dar. O sea, si me encuadraron el delito de asesinato, de homicidio, de este culposo, no me podían dar más años ni me podían dar castigos que no fueran los que la ley marcaba como que eran para ese delito. Entonces, que no solamente marcaban la pena, sino marcaban que no podía tener más pena o que no podía tener otro tipo de pena. Lo que yo iba a recibir por ese actuar que había tenido. El artículo 15 menciona que protege los derechos de los reos políticos y de los delincuentes que hayan tenido condición de esclavos en el país en el que delinquieron, a no ser extraditados. En el artículo 1 también de la Constitución menciona que los esclavos que entran a territorio mexicano pues van a adquirir su calidad de personas libres por el hecho de estar en el territorio nada más. Y eso pues me parece bastante bien. En el artículo 16, una de las partes que más me han llamado la atención fue el derecho a que todo acto de molestia, todo acto que venga por alguna autoridad, conste por escrito y provenga de la autoridad que tiene la facultad para causar esa molestia y que esté fundamentado y que haya estado motivado, que yo lo haya causado una razón para que ellos cometan ese acto de molestia. Eso nos da un derecho, pues, de libertad, de protección a nosotros, que no puede llegar cualquier autoridad nomás a hacer con nosotros lo que ellos quieren, sino que en realidad su actuar tiene que ser legal, fundamentado y razonable de por qué nos está haciendo y todavía presentarnos algo, un documento pertinente que conste que nosotros somos la persona o por qué nosotros somos la persona a la que se va a ir este acto de molestia. La protección de datos personales, el acceso y la ratificación de cancelación de estos. Esto ha sido últimamente, creo que en otra materia también llevamos eso de los datos personales, que pues en realidad nosotros tenemos derecho a la privacidad, a no dar nuestra información y a que sean protegidos. A no ser privado también de la libertad de las personas, sino por causas y condiciones previstas en la ley. Entonces, eso me pareció pues también muy interesante porque normalmente pues en nuestra sociedad no con cualquier excusa te quieren llevar para ciertas cosas, ¿no? Y ahorita ese artículo, el 16 pues nos defiende sobre todos esos actuares y decisiones de las autoridades cuando quieren actuar pues no de manera más ilegal o de acuerdo al procedimiento. No, en ese mismo nos entrega también el derecho a no ser encarcelados pues arbitrariamente, o sea que nomás lleguen y nos tomen y nos priven de nuestra libertad. También nos protege de nuestras propiedades, nuestro domicilio, nuestra persona, o sea, no nomás somos nosotros, son cualquier extensión de nuestra esfera jurídica, derechos, propiedades, cosas, etcétera. Eh, el artículo 17 menciona que tenemos derecho, digamos, a la administración de justicia, pues, rápida, a la situación que nosotros necesitemos. Podemos promover acciones colectivas y contar con mecanismos de solución, que eso es una nueva modalidad, que podemos negociar la situación antes de pasar a mayores o a un proceso que nos dicte una condena o una sentencia. Está el arbitraje, etcétera, ¿no? El artículo 18, la parte que sí me llama mucha atención, que dependiendo del delito y de la situación de la persona que delinque, tenemos derecho a estar en libertad en el proceso, si no nos aplican medidas cautelares.
Entonces podríamos ser, en lo que nosotros no estamos considerados como culpables, podemos estar libres mientras llevamos el proceso a lo que vayamos a hacer. En el artículo 19 nos dan plazos, eso es muy importante. Yo recuerdo haber escuchado gente antes que decían que pues si lo que te llegaba la sentencia, estaban en la cárcel y lo que te llegaba la sentencia, pues ese tiempo fue gratis y aparte ahora la sentencia. Entonces, y ahora veo que en el artículo 19 menciona que las detenciones por la autoridad no tienen que exceder plazos previstos, ya marcados y estipulados en el procedimiento. Entonces, derecho a que no se prolongue el plazo de detención a menos que el indiciado lo solicite. Derecho a que el proceso siga únicamente por los hechos delictivos señalados en la autovinculación. Eso también me pareció, porque en algunos trabajos hemos visto que hay algunos profesores nos comentaron que antes se hacía así, pues que te arrestaban por una cosa, pero para tener tiempo de buscarte más cosas de por qué mantenerte arrestado, no detenido. Eh, en el artículo 20 se menciona que tenemos derecho a que el proceso penal sea oral y acusatorio, que observen los principios de publicidad, de contradicción, de concentración, continuidad e inmediación. Ahí también se marcan los derechos del imputado, también se tienen que respetar sus derechos humanos y pues sus garantías, y también se marcan los derechos de la víctima o del ofendido, que también tiene pues su esfera jurídica en esta situación. En el 21 nos da el derecho pues, de ejercer una acción penal ante la autoridad judicial en casos previstos por ley, que hay ciertas situaciones que no por ser la autoridad pueden cometer todos los actos que ellos quieran. Entonces también nos marca que la única autoridad es la judicial la que nos puede imponer penas. Entonces, o que nos establezca cuánto va a durar o de qué va a ser nuestro delito, siempre y cuando cumplamos las características del tipo señalado, ¿no? En el artículo 22 hay una parte que nos dice que no podemos o no tenemos derecho a no ser sujetos a penas inhumanas o trascendentales, ¿no? Entonces también no podemos ser torturados, humillados o bajados por personas, aunque sean la autoridad. Tenemos nuestros derechos para proteger nuestra integridad física y nuestro desarrollo correcto. En el artículo 23 nos menciona que un juicio criminal no tenga más de 3 instancias, que son las establecidas en el debido proceso. Y el más importante, que no nos pueden juzgar 2 veces por el mismo delito. Si ya cumplimos con algo, ya se nos declaró inocentes, apenas de que salgan nuevas pruebas dependiendo para cumplir nuestro delito, pues no deberíamos ser juzgados por el mismo. Y en un tema del que en realidad yo no tenía mucho conocimiento era lo del artículo 27, que es el que sentaba las bases de la propiedad privada y política, ¿no? Entonces, en la página de la escuela nos menciona y nos da el link de ciertos jurisprudencia que nos menciona cómo está lo de la propiedad privada y eso de la expropiación, la función de la expropiación, de la figura, perdón, de la expropiación. Entonces, yo nunca había leído de eso, solo había escuchado sobre lo de la expropiación petrolera. Y me pareció muy interesante la figura y las condiciones que tiene que cumplir para que en realidad la expropiación sea con fines de mejora a la sociedad, no es con fin de mejorar a otro individuo, sino de algo que traiga bien a la comunidad en el país en general.